Las gotas golpeaban el parabrisas como dedos ansiosos. Afuera, la niebla lo devoraba todo, los contornos del puerto, las luces mortecinas del barrio industrial, incluso mi reflejo, desdibujado en el vidrio. No había vuelto en 12 años. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni un maldito feliz cumpleaños. Hasta ahora. Mi nombre ya no le servía. Eso fue lo primero que dijeron. No, ¿cómo estás? No, te extrañamos. Solo, vuelve. Con otro apellido no creen que seas parte de la familia. Casi me reí. Pero no lo hice. Me quedé quieta, las manos apretadas al volante, sintiendo el temblor en los nudillos. Ellos mismos me habían pedido que lo cambiara. Que abandonara el apellido como se deja caer un cadáver al río. Y ahora me necesitaban porque su legado se estaba desmoronando. 12 años atrás, la escena fue distinta. El aire en la oficina olía a tabaco caro y frustración contenida. Mi padre caminaba en círculos, como un león viejo negándose a morir, mientras mi madre permanecía en silencio, sosteniendo su taza de té con dedos tan tensos que parecían quebrarse. ¿Vas a dejar todo esto por un capricho?, rugió él sin mirarme. No es un capricho, dije, con una calma que no sentía. Es mi vida. Mi hermano se reclinó en el sillón de cuero como si ya tuviera la corona en la cabeza. No dijo nada. Nunca decía nada cuando papá atacaba. Solo se quedaba ahí, disfrutando el espectáculo. Si te vas para siempre, declaró mi padre. Su voz no tembló. Ni siquiera dudó. Yo tenía 24 años y una certeza ardiente clavada en el pecho, no iba a pasar mi vida en la sombra de nadie, menos en la de ese imbécil sonriente que tenía reservado hasta el último aplauso. Así que me fui. Me arrancaron del árbol genealógico con la precisión de un cirujano. Y como broche final, me exigieron que dejara el apellido. Deshonras el nombre, dijeron. Lo escupieron, como si fuera veneno. No dudé. Tomé otro. Uno mío. El silencio duró más de una década. Cuando nos cruzábamos en algún evento, una boda, un funeral, ellos simplemente giraban la cara. Me miraban como se mira a un error. A un fantasma. Me dolía. Al principio sí. Luego, fue alivio. Un alivio que olía a libertad y soledad. Los recuerdo en cenas familiares, todos fingiendo que la silla vacía no existía. Que yo no existía. Mientras tanto, yo construía mi mundo ladrillo a ladrillo, sin su ayuda. Sin su apellido. Y ahora me necesitaban. La ironía tiene buen sentido del humor. 12 años de silencio. 12 años de paz. No perfecta. No sin cicatrices. Pero mía. Trabajé como una posesa. Dormí en pisos de cemento, compartí oficinas sin ventanas, tragando polvo y frustración mientras levantaba mi propio imperio desde las ruinas del abandono. Al principio fue con Álvaro, un amigo que creía tanto como yo en comenzar de cero. Queríamos construir algo limpio. Nuestro. Sin apellidos ruidosos ni padres que decidieran quién merecía qué. Los 2 primeros años fueron un túnel sin aire. Aprendimos a la fuerza. A golpe de error. Pero luego, la maquinaria empezó a rodar. Hoy dirigimos una empresa de juguetes que rompe récords de ventas y, más importante aún, rompe esquemas. Nos entrevistan, nos reconocen, nos citan. Hace 3 meses, una revista de negocios nos dedicó 5 páginas. Titular, La rebelde que convirtió su exilio en éxito. Fue hermoso. Honesto. Y peligrosamente visible. Porque ellos lo vieron. Y entonces, aparecieron. Un correo con tono meloso. Palabras cuidadosamente seleccionadas, como cuchillas envueltas en terciopelo. Estamos orgullosos de ti. Ha pasado mucho tiempo. Queremos que retomes el apellido. Que vengas a casa. No mencionaron una sola vez lo que hicieron. Lo que dijeron. Lo que me quitaron. Solo hablaban de volver a ser familia. Como si la sangre fuera un puente que se reconstruye con aplausos tardíos. Respondí en una línea. No necesito una familia que llega cuando huele el éxito. Pensé que sería suficiente. Pero cometí el error de subestimarlos. En menos de una semana,
alguien, quizás un primo traicionero, una tía habladora, les dio mi dirección. Y vinieron. Era sábado por la noche. Llovía. El edificio estaba medio vacío y los pasillos olían a humedad y desconfianza. Escuché los golpes en la puerta antes de verlos. 3 sombras empapadas bajo la luz tenue del pasillo. Mi madre con el maquillaje corrido. Mi padre con los hombros hundidos pero la mirada firme. Y mi hermano. Siempre él. El rostro intacto, como si 12 años no le hubieran quitado nada. Queremos hablar, dijo mi padre. No hay nada que decir. No puedes negar quién eres. ¿Quién soy? La vergüenza que ustedes mismos echaron. Mi voz no tembló, pero mis dedos sí. En la cerradura, apretando el pestillo como si fuera una trinchera. Solo queremos que regreses. Esto es una locura, intervino mi madre, voz quebrada, o fingida. Ya no lo sé. Si no se van, llamo a la policía, dije. Y lo dije en serio. No lo creyeron. Se quedaron. Golpeaban la puerta. Gritaban mi nombre. Yo no soy la misma chica de 24 que se fue con una maleta prestada y el corazón en llamas. Así que llamé. Vinieron en 10 minutos. Se lo llevaron en 15. No hubo cargos. No hubo sangre. Pero sí hubo algo peor, humillación. Orgullo pisoteado delante de un vecindario entero que ahora murmura mi historia. Y, por supuesto, no tardaron en vengarse a su manera, contaron su versión. En cenas familiares, en grupos de WhatsApp, en los mismos eventos donde antes fingían no verme. Solo que ahora sí hablaban de mí, pero como la desalmada, la ingrata, la que hizo arrestar a sus padres. ¿Y saben qué? Me importa. Claro que me importa. Pero no me arrepiento. He cambiado de ciudad, de teléfono, de nombre. He vivido bajo 1000 máscaras para mantener la distancia. Y sin embargo, bastó una entrevista para que todo volviera como una tormenta que no avisa. A veces, la sangre no llama. La sangre persigue. A veces, la cadena no empieza con uno. Empieza generaciones atrás, cuando alguien decide que la obediencia vale más que el alma. Mi padre solía soñar con guitarras. Lo escuchaba tocar a escondidas cuando yo era niña, en el desván, entre cajas y polvo. Su música tenía algo crudo, herido, como si cada nota pidiera perdón por no haber sido otra cosa. Nunca fue músico. Nunca se permitió serlo. Los suyos, mis abuelos, lo tenían bien atado. Haz algo respetable, le decían. Y él obedecía como un niño castigado. Se dejó moldear hasta ser irreconocible, dejó la guitarra, enterró el piano y se puso un traje que nunca le quedó bien. Y aún así, los idolatra. Dice que les debe todo. Que sin su disciplina, habría terminado pobre y frustrado. Tal vez tiene razón. Tal vez no. Pero a mí me parecía que lo que ellos llamaban disciplina era simplemente miedo con corbata. Incluso mi madre fue elegida. No por amor, sino porque era hija de los socios correctos. Una pieza más en el tablero familiar. Se casaron cuando debían, tuvieron hijos cuando debían y construyeron una mansión que parecía más un mausoálvaro que un hogar. Nosotros, los hijos, nacimos como parte del plan. Yo llegué porque sería bonito que mi hermano no estuviera solo. No por deseo. No por instinto. Por cálculo. Todo en esa casa se movía según las reglas de un guión que yo no escribí. Y cada vez que intenté salirme del personaje, me recordaban con frialdad que esa historia no era mía. Mi hermano, él sí encajaba. Se casó a los 23 con la hija del mejor socio de papá. Tuvo hijos en tiempo récord. Se quedó en casa, como un buen soldado. Cada paso medido. Cada decisión aprobada. Nunca dijo no. Nunca dudó. Él era el hijo que nunca rompió nada. Yo era la grieta. Me dijeron abiertamente que él heredaría la empresa. Que yo sería la segunda opción, la apoyo, la mano derecha. Y eso si me portaba bien. Lo disfrazaban de igualdad, pero cada gesto, cada reunión, cada mirada dejaba claro quién era el heredero y quién la intrusa con apellido prestado. Las peleas entre mi hermano y yo eran constantes. No por celos. Por asco. Él no soportaba que no lo admirara.
Y yo, no soportaba que él nunca se cuestionara nada. No me interesaba vivir para decorar el pedestal de otro. La casa en la que crecimos fue diseñada como un imperio de generaciones. Espacios abiertos, alas separadas para futuras familias, planes escritos en piedra. Pero yo no quería eso. No quería caminar por pasillos silenciosos llenos de obediencia. Quería elegir. Fallar. Respirar. Y eso, en esa familia, era imperdonable. Muchos me preguntan si no exageré al cortar toda relación. Si no fui demasiado dura llamando a la policía. Si no estoy siendo injusta con quienes solo querían reconciliarse. ¿La verdad? Quizás. Pero nadie preguntó cuántas veces me ahogué antes de aprender a nadar sola. No fui valiente. Fui desesperada. Como quien se lanza desde un acantilado no por heroísmo, sino porque quedarse era peor. La crítica del resto de la familia duele, sí. No porque la crea. Sino porque me recuerda que, para ellos, sobrevivir en ese mundo no solo era normal, era virtud. Yo rompí el molde. Me fui. Y ahora que les va mal, quieren que regrese. Pero yo no soy su hija exitosa. Soy la mujer que aprendió a vivir sin permiso. Y no voy a olvidarlo por un apellido. Cambiar el número no es tan fácil como decirlo. No cuando tu vida está entretejida con clientes, socios, contratos y agendas que no esperan. No cuando tu teléfono suena por negocios y no por recuerdos rotos. Y, sobre todo, no cuando tu pasado es tan persistente como un tumor. Ya lo había cambiado. Lo saben. Lo conté. Pero aún así, mis padres lo consiguieron. Como si las paredes que he levantado con tanto esfuerzo fueran solo papel mojado frente a su terquedad. Una orden de restricción. Claro. Como si el sistema protegiera emociones rotas. No puedes pedirla porque alguien toca a tu puerta. Porque alguien te rompe desde adentro sin poner un dedo encima. La ley no cubre heridas invisibles. Últimamente, han comenzado a llegar mensajes. No de ellos directamente, sino de sus voceros disfrazados de familia. Tíos, primos lejanos, caras que apenas recuerdo y que de pronto tienen una opinión urgente sobre mi comportamiento. No debiste llamar a la policía. Ellos solo querían hablar. Les debes una disculpa. Disculpas. Por no permitir que me arrastraran de vuelta a su teatro familiar. Por defender la paz que construí con mis propias manos. Me asfixia pensar que esta gente realmente cree que el lazo de sangre viene con derecho sobre mi vida. Algunos de estos parientes ni siquiera sabían qué había pasado. Solo repitieron lo que mis padres les contaron. Una historia recortada, sin contexto, donde yo soy la mala que cerró la puerta y llamó a la policía como si eso fuera su pasatiempo de domingo. Así que decidí responderles. A todos. Con un mismo mensaje, frío y medido. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo hechos. Les conté lo que viví. Lo que realmente ocurrió. Les dije que entendía que creyeran lo que les habían contado. Que era natural tomar el lado que han escuchado durante años. Pero ahora tenían mi versión. Y con eso, debían elegir. Yo no iba a convencer a nadie. Si están del lado de mis padres, lo entiendo, escribí. Pero les pido que no me arrastren con ustedes. No quiero más drama. No quiero volver. Y lo dije en serio. Algunos no respondieron. El silencio a veces es la única forma de cobardía que les queda. Otros sí lo hicieron, pero no para entender, sino para discutir. Como si esperaran que cediera, que pidiera perdón, que admitiera una culpa que no me corresponde. Pero ya no soy esa chica que pedía permiso para respirar. Ahora respiro sola. Y no me voy a disculpar por ello. De pronto todos tenían algo que decir. Parientes que no levantaron el teléfono en 12 años, que no preguntaron si necesitaba un techo, que jamás me defendieron cuando mis padres me cortaron como a una rama enferma, ahora aparecían con discursos sobre gratitud y obligaciones. Les debes la vida. Fuiste criada por ellos. No puedes ser tan cruel. Cruel. La palabra se repite en sus bocas como un eco ajeno a los hechos. Yo no los busqué. No los arrastré a esta historia. Ellos llegaron solos, lanzando juicios como piedras desde la comodidad de su ignorancia.
¿Qué saben ellos de lo que fue crecer en esa casa? De las expectativas que te tragaban entera. Ni una sola de esas voces me acompañó cuando me fui con lo justo en el bolsillo y el orgullo hecho trizas. Ni una. Y ahora, solo porque mis padres decidieron llorar frente a las personas correctas, todos actúan como si esto fuera un asunto público. Como si tuviera que justificarme ante gente que jamás se ensució las manos por mí. Gente que nunca me dio más que invitaciones vacías y promesas sin seguimiento. Me enojé. Claro que sí. Pero no respondí. No valía la pena. Esto es entre ellos y yo. No entre ellos y el coro de familiares con opiniones recicladas. Llamar a la policía fue simple. No porque no doliera, sino porque ya no había margen para el chantaje emocional. Si no lo hacía, habrían seguido apareciendo. Tocando la puerta. Rompiendo lo poco que he logrado proteger. No. No iba a permitirlo. Ni ahora. Ni nunca. Si mis padres fueran personas razonables, quizás, y solo quizás, habría considerado un principio de tregua. Pero en lugar de hablar, optaron por contar su versión al mundo, buscando condenarme en la plaza pública de la familia. No fue un acto de reconciliación. Fue una campaña de presión. Y como ya no le funcionó, decidieron usar una pieza más. Mi hermano. Hace 11 días que todo quedó en silencio. Pero hoy, esta mañana, se presentó en mi puerta con su esposa a su lado, como si fuéramos actores convocados a una reunión de guión forzado. No los esperaba, pero tampoco me sorprendieron. Cuando no pueden manipularte de frente, mandan a alguien que cree que todavía tiene poder sobre ti. Él fue cordial. Ella, muda. Agradecí el silencio. Yo no los invité a entrar. Al principio. Solo quiero hablar, dijo mi hermano. No es mucho pedir. Una conversación civilizada. Lo miré a los ojos y solo vi lo de siempre, seguridad falsa, obediencia bien aprendida. El rostro de mi padre en versión más joven y aún más dócil. Les dije que si no se iban, llamaría a la policía. Otra vez. Pero no se movieron. Y, lo admito, me ganó la curiosidad. Quería saber cuál era el guión esta vez. ¿Qué historia habían escrito para justificar estos 12 años de silencio? Así que los dejé pasar. Cerré la puerta tras ellos como quien cierra una cápsula de oxígeno, un lugar donde no quiero quedarme por mucho tiempo. Mi cuñada se quedó en una esquina, las manos entrelazadas. No habló. No se atrevió. Él, en cambio, comenzó a desgranar el discurso con voz firme y ensayada. Nuestros padres están destrozados. Te buscaban por amor. No merecían que los trataras así. Y después. Ellos intentaron. Ahora te toca a ti. Y la joya final. Siempre te extrañaron. Tenían miedo. Por eso no te contactaron antes. Y ahora, tú les diste la razón al portarte así. Ahí fue cuando entendí todo. No vinieron a disculparse. Vinieron a que yo lo hiciera. Vinieron a que me arrodillara frente a una historia que ellos reescribieron para que no doliera. No vinieron a sanar. Vinieron a corregir mi narrativa. Pero no pueden. Ya no. Yo también tengo miedo. Pero no del rechazo. Tengo miedo de abrir esa puerta emocional y que me arrastren otra vez hacia adentro. A la casa donde nunca tuve voz. Donde la obediencia valía más que el amor. Así que no lo haré. Mi hermano hablaba como si los últimos 12 años no hubieran pasado. Como si aún estuviera en la cima del mundo, con el guión familiar en la mano y el derecho automático a dictarme cómo debía sentirme. Nuestros padres han sufrido, decía, con la voz llena de ese tono falso, esa lástima mal disimulada que tanto me irrita. Tuve que interrumpirlo. No por rabia, sino por claridad. Sufrido. Le solté. Les tomó una década y un artículo de revista para acordarse de que existo. Si realmente me hubieran querido cerca, podrían haberme buscado en cualquier momento. No era tan difícil. Él apretó los labios. Sabía que tenía razón. Todo esto, seguí. Esto no es amor. Esto es oportunismo. Es marketing emocional. Quieren mi apellido de vuelta porque ahora significa algo. Quieren usar mi éxito como si les perteneciera. Su cara cambió.
Se puso tensa, fría. Lo vi, por fin, sin la máscara de hermano mediador. Lo vi como lo que era, un enviado. Un soldado más del mismo ejército. Viniste a repetir lo que ellos querían que dijeras, añadí. No tienes nada tuyo que aportar. Solo estás aquí para hacerme quedar como la ingrata de siempre. Ahí fue cuando estalló. Pateó una mesa lateral, gritó que estaba harta de mi comportamiento de mierda y exigió que hablara con nuestros padres. Dijo que no se iría hasta que prometiera hacerlo. Era grotesco. Un adulto convertido en niño rabioso. Mírate, le dije. Sigues siendo el mismo. Gritón. Infantil. Controlador. Nunca pudiste soportar que no me doblegara. Y entonces, como si retrocediéramos en el tiempo, empezamos a gritarnos como cuando éramos adolescentes. Insultos, viejas heridas, acusaciones. Era ridículo. Patético. Doloroso. Hasta que su esposa se levantó. La sombra callada al fondo del cuarto por fin se movió. Le tomó el brazo. No dijo una palabra, pero su gesto fue definitivo. Intentó resistirse. Quiso quedarse. Pero ella tiró de él con una firmeza que no había visto antes. Y así se fueron. No sin antes escupir un último insulto que ni siquiera escuché del todo. Ya no importaba. Cuando cerré la puerta, supe que era la última vez. No porque él lo decidiera. Sino porque yo ya había terminado. He trabajado demasiado para construir esta vida. Me la gané con sudor, con miedo, con rabia y con resistencia. Y no voy a permitir que nadie, ni mi hermano, ni mis padres, ni un ejército de familiares lejanos, vuelva a contaminarla. Durante los días siguientes, empecé a buscar una nueva casa. Un nuevo refugio. Pensé en mudarme, cambiar de dirección, empezar otra vez. Pero algo cambió. No me voy a esconder. Esta vez, no soy yo la que se mueve. Son ellos los que tienen que aprender a mantenerse lejos. Después de lo que pasó con mi hermano, no creo que se atrevan a volver. Y para colmo de su desgracia, mi hermano decidió publicar nuestra pelea en redes sociales. No sé qué esperaba. Simpatía. Aliados. Aplausos. Lo que consiguió fue lo contrario. Sus viejos amigos, nuestros conocidos, la gente que me ha visto levantarme desde la nada, salieron en mi defensa. Le escribieron. Le dijeron que mi decisión era válida. Que tenía derecho a protegerme. Que nadie tiene derecho a exigirme reconciliación como si fuera una deuda. Por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. No porque me defendieran. Sino porque, por fin, la verdad empezó a salir a la superficie. Yo no soy la mala. Solo soy libre. Por supuesto, no lo soportó. Mi hermano eliminó la publicación poco después de que sus propios conocidos comenzaran a cuestionarlo. Pero no importaba. La verdad ya se había filtrado. Había hecho el ridículo solo. Yo no moví un solo dedo. Y eso fue suficiente. Después de tanto silencio, los mensajes de apoyo comenzaron a llegar. Gente que me conocía de antes. Colegas. Viejos amigos. Me dijeron que era fuerte. Que había hecho lo correcto. Que no necesitaba explicarme ni defenderme, porque la dignidad también es una forma de justicia. Y sí, en parte por eso creo que no intentarán volver a contactarme. Pero la confirmación llegó esta mañana. Mis padres enviaron un último correo. Un intento tibio, casi patético, de cerrar el ciclo a su manera. Decían estar decepcionados por todo ese escándalo que su hijo había causado. Como si no lo conocieran. Como si no lo hubieran criado. Ni siquiera terminé de leerlo. Respondí con pocas palabras, pero cada una pesaba como plomo. No quiero tener nada que ver con ustedes. No merecen mi perdón. No vuelvan a contactarme. Si lo hacen, voy a escribir. Voy a hablar. Y les aseguro que mi voz llegará más lejos que la suya. No era una amenaza. Era una advertencia. Un límite. Por primera vez, uno que sabían que no podían traspasar. Me respondieron media hora después. Dijeron que lo entendían. Que no volverían a molestarme.
Se disculparon, sí, pero como quien se rinde, no como quien realmente siente. No respondí. No hacía falta. Esa conversación estaba muerta desde hace 12 años. Y esta vez, por fin, estaba enterrada. Me sorprendió que no me doliera. Esperaba un nudo en el estómago. Una punzada. Algo. Pero no. Solo alivio. Un alivio limpio, puro, definitivo. No había más que decir. Ellos cavaron su propia tumba emocional, y ahora debían vivir dentro de ella. Las semanas pasaron en silencio. Un silencio nuevo. No el del abandono, sino el de la paz. Hasta que todo explotó. No en mi vida. En la suya. La esposa de mi hermano pidió el divorcio. Pero no fue solo eso. Publicó una acusación pública de violencia doméstica. Brutal. Imposible de ignorar. Contó todo. Y lo peor, lo demostró. Fotos. Relatos. Fechas. Pruebas. Incluso mencionó el día que vinieron a mi casa. Dijo que había ido con él porque sabía que, si lo dejaba solo, él podía lastimarme. Que lo conocía. Que ya lo había visto en ese modo enajenado del que hablaba con miedo. Fue un infierno desatado en segundos. Los padres de ella reaccionaron con furia. Salieron públicamente contra mi hermano. Contra mis padres. Contra todo el sistema que habían defendido. Mi familia, esa máquina de apariencias, de legado, de reputación, comenzó a crujir. Y esta vez, no por mi culpa. Ellos solos lo destruyeron todo. Yo no dije nada. No opiné. No publiqué. No respondí. No hacía falta. La verdad, al final, no necesita gritar para hacerse escuchar. Cayó rápido. Más rápido de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. En cuestión de días, la empresa, su empresa, empezó a desmoronarse como una fachada podrida bajo la lluvia. Mis padres emitieron un comunicado. Frío. Formal. Sin nombres, sin emoción. Decía que no toleraban actos de violencia bajo ningún concepto, ni siquiera viniendo de miembros de la familia. Hipócritas. Sabían exactamente quién era su hijo. Lo sabían desde siempre. Lo despidieron. No por justicia. No por vergüenza. Lo hicieron para evitar que la sangre manchara los ladrillos de su verdadero hijo, la empresa. Ese tercer hijo que siempre amaron más. El que cuidaron, alimentaron y defendieron mientras a nosotros nos moldeaban con órdenes y silencios. Pero el daño ya estaba hecho. Los comentarios online llovían como metralla. Mensajes de furia. Amenazas. Burlas. Pintadas en los cristales de las oficinas. La empresa vendía productos para mujeres, y eso hizo que la indignación fuera aún más feroz. La ironía era brutal. Intentaron contenerlo todo como siempre, cerraron secciones de comentarios, dejaron de publicar, se escondieron detrás de su imagen corporativa. Pero el incendio ya no podía ocultarse tras un logo. Todo lo que habían construido se estaba quemando a plena luz del día. Mi hermano, por su parte, desapareció. No dio entrevistas. No escribió disculpas. No publicó nada más. Solo se fue. Supongo que incluso él, con todo su ego inflado, entendió que ya no había vuelta atrás. Ya no vive con mis padres. Ya no tiene esposa. Y ya no tiene futuro en la empresa que le habían prometido desde que era un niño. Mis padres están vendiendo. Lo hacen en silencio, con los dientes apretados. No sé los detalles, pero sé lo suficiente. Quieren sacar todo lo que puedan antes de que la marca se convierta en un veneno definitivo. Desde fuera, parece un movimiento inteligente. Una retirada estratégica. Pero yo sé lo que significa en realidad. Están perdiendo lo único que realmente amaban. Más que a mí. Más que a mi hermano. Más que a cualquier lazo humano. Esa empresa fue su vida. Su templo. Su legado. Y verla derrumbarse, asociada ahora a un apellido manchado, es su peor pesadilla hecha realidad. Yo lo veo desde lejos. Con el mismo apellido que elegí hace años. Un nombre que no lleva su historia, ni su peso, ni su vergüenza. Y pienso,
me salvé a tiempo. Si no lo hubiera hecho, ahora mismo estaría arrastrada con ellos. Tendida en el barro mediático, explicando que no soy parte de eso, que no comparto sus valores, que ya no hablo con ellos. Pero nada de eso importa cuando compartes un apellido maldito. Ahora todo está vendido. No han revelado cifras. No sé a quién. Pero da igual. El imperio cayó. La historia terminó. Y yo sigo aquí. Viva. Libre. Intacta.